Funciona y supongo que me están escuchando. Vamos a esperar un poquito que se conecte Francisco Moreno, que está ahí, haciendo el esfuerzo. Uno que me diga si me oye bien el audio. Hola, profe, buen Hola, día. profe. Te escucho bien, profe. Gracias. Bueno, yo soy el ingeniero Federico Baldi. Es la primera clase que tengo con ustedes este año. Vamos a tener después gas, tienen de vuelta con Arolfo, después aire comprimido conmigo y vapor también. Pero lo que nos reúne hoy es instalaciones de agua industrial, la primera instalación de fluido. Así que en la clase de hoy vamos a ver algunos conceptos básicos, características y un repasito de cómo se calcula una cañería. Bueno, Francisco Moreno, yo le diría que largue de nuevo la conexión porque está colgado ahí, no se puede conectar. Bueno, entonces 63 participantes, debe ser el récord histórico en este curso. Ni presencial tenía 63 chicos en el turno de la mañana. Bueno, fantástico. Veo que se han migrado todos a este curso. O es porque le puse al Zoom que no había restricción de conexión. Capaz que por eso. Bueno, sea lo que sea, tenemos una buena... Bien, entonces voy a apagar el video y voy a compartir pantalla, así vamos arrancando, ya que estamos, creo que prácticamente todos. Denme un minutito. Donde tengo acá está. Bueno, admitirlo. Ahí está, entró Francisco. Inicia presentación. Listo. Vamos a dejarlo ahí arriba. Ahí está. Bueno, entonces vamos a arrancar con instalaciones de agua. Instalaciones de agua industrial, que es lo que nos interesa. Bueno, como sabrán, vamos a hacer un pequeño comentario. El agua es un fluido importantísimo, ya que lo necesitamos para nuestra existencia, para vivir, pero también se usa en un montón de procesos industriales, tiene distintos usos. Y es lo que vamos a tratar de ver en esta clase. Hay usos, digamos, consumibles por el ser humano, para limpiarse, para aseo, también dentro de los procesos que forman parte de los productos que se van a realizar, necesitan como insumo el agua. Y también el agua tiene además características muy importantes desde el punto de vista de transferencia de calor, entonces se usa como líquido refrigerante para transportar calor en forma de vapor. Y además se usa, por su característica refrigerante también, para restar calor en el caso que tengamos un incendio. Entonces, es el líquido también más empleado en la extinción de incendios. Pero no nos adelantemos, solo un comentario para que sepamos por qué nos interesa las instalaciones de agua industrial. Las fuentes de provisión de agua para uso industrial son variadas. Podemos tener fuentes pluviales, superficiales terrestres, acuíferos, la red pública o fuentes marinas. Las pluviales, como ya el nombre lo indica, son las aguas de lluvia o la captación de agua de lluvia. Para el uso industrial no es una fuente que sea regular, al menos depende de la latitud y el lugar de lluvia. Si estamos en una zona de monzones, seguramente en el sudeste asiático hay meses que llueve
continuamente, así que la cantidad de agua de lluvia debe ser impresionante. Pero no se la toma como una fuente de suministro para agua industrial. Sin embargo, con las nuevas medidas o normativas de protección ambiental, cada vez más se está empleando el uso de captadores de agua de lluvia, en el caso de plantas industriales o naves industriales que tienen grandes superficies cubiertas, en vez de que todo el agua que cae sobre los techos vaya directamente a los albañales, se capta en algún tanque o en alguna laguna de retención y se la puede utilizar para, no para procesos propiamente dichos, pero sí para riego, para lavar, etc. Luego tenemos otra fuente de agua que son las aguas superficiales. Justamente son superficiales porque son aguas que corren por la superficie terrestre. Y entre ellas podemos distinguir las aguas de los ríos o de los lagos. Ambas se mueven por la superficie. Y son fuentes importantes de suministro de agua. Lo que, digamos, lo que hay que tener en cuenta es que son aguas que no necesariamente están puras, como puede ser el agua de lluvia, ya que al, eh, al moverse por las superficies, o al drenar por la superficie terrestre, hasta el cauce de un río o hasta un lago, han ido circulando por, digamos, por lugares donde pueden existir algún tipo de contaminantes, restos orgánicos, de animales muertos, de pesticidas que se han arrojado sobre el suelo, entonces todo eso lo va captando el agua y lo lleva hacia el torrente. Entonces, no son fuentes de agua que sean disponibles directamente para uso de consumo. Hay que tratarla. Y todo tratamiento cuesta dinero. De nuevo, Francisco Moreno. Vamos a ver si ahora entra. Hay que tratarla para poder utilizarla porque pueden estar contaminadas. Luego tenemos los acuíferos. Bueno, aquí no tenemos, sí están marinas, fuentes marinas, vamos a hacer un comentario y después seguimos con acuífero. En el caso de las fuentes marinas, es directamente tomar agua desde el mar. En el caso de nuestro país tenemos una plataforma gigantesca, pero tenemos por suerte mucha provisión de agua superficial y agua subterránea, como el caso de los acuíferos. Entonces no es común que utilicemos para industria aguas marinas, pero hay lugares del mundo en que no lo tienen. Entonces no tienen otra alternativa que tomar agua de mar. Está altamente disponible en esos lugares, pero requiere de tratamientos de desalinización para poder ser utilizada. Y eso es agregar un proceso más, por lo tanto es más costoso. Ahora si veamos el caso de los acuíferos. Bueno, ahí tenemos un corte de un terreno genérico en el que puede verse a qué llamamos a un acuífero. Un acuífero es un reservorio que está de agua bajo la superficie terrestre. Ahí digamos que nos lo imaginamos como si fuese un río completo, ¿no es cierto? Y estuviésemos flotando sobre ese río. Y la realidad, bueno, yo también me lo imaginé así casi toda la vida, hasta que un primo geólogo me dijo, no, hay tierra ahí. Lo que pasa es que es tierra porosa, y esa tierra porosa o es una roca porosa, está inundada toda esa capa por agua. Lo mismo pasa con los pozos petroleros. Yo pensaba exactamente como en los dibujitos animados, que había un hueco y estaba lleno de petróleo. No, no, está lleno de tierra, o de piedra, perdón, pero es una roca que es porosa y está toda llena del material. Si no, se hundiría el suelo, si fuese solo agua eso. Entonces, bueno, tenemos agua confinada bajo tierra que está entre dos capas. En este caso tenemos el que está entre dos capas, que son
los acuíferos confinados, que son los más profundos, que en la parte inferior tienen capa impermeable, un material arcillosa, y en la parte superior un material permeable que permite que el agua superficial vaya drenando hasta el acuífero y se acumule. Es una fuente importante de suministro de agua. Lo que se debe tener en cuenta es que las capas más cercanas a la superficie terrestre tienen otra utilización, que son, por ejemplo, las napas freáticas, donde se usan para pozos negros, etc. Entonces están contaminadas. La forma de acceder a agua de mejor calidad, o agua pura, o agua que no tenga bacterias, es perforando a mayor profundidad. Y cuanto más profundo perforemos, más se encarece el costo del agua que estamos utilizando, porque tenemos que invertir mucho más recursos para la obtención de esa agua, ya sea en la perforación y además en la capacidad de bombeo que necesitamos para sacarla. Pero es una fuente importante, disponible y muy utilizada en la industria, siempre teniendo en cuenta las salvedades. Y luego tenemos la redistribución pública, que es la que alimenta la mayoría de nuestros servicios de agua industrial, siempre que estén cercanos a una ciudad. Y esta red aquí está puesta como si fuese una fuente de suministro independiente, pero básicamente esta redistribución pública está basada en alguna de las anteriores, simplemente que ya está procesada, ya está purificada, ya está desinfectada. Y está disponible a través de un acueducto o de un alimentador principal. Hay muchas plantas que tienen requerimientos de agua importante y hacen sus propias o perforaciones o toman directamente agua de alguna fuente de suministro que no sea la red pública. Otras plantas que no requieren una gran cantidad de agua y están en cercanías de una ciudad, tienen alimentación pública. Y ustedes dirán, ¿qué plantas pueden necesitar mucha agua? Bueno, un ejemplo es, por ejemplo, una planta embotelladora de bebidas azucaradas color oscuro, famosa, que se usa para mezclar con el Fernet. Bueno, tienen sus propias perforaciones, toman agua del suelo directamente, no usan red pública. Mientras que otras plantas que usan solamente agua para uso sanitario o de riego, les sobra la red pública. Bueno, esto es una clasificación que se va moviendo año tras año. Dice, por el tipo de fuente, 15% agua subterránea, 85% superficiales, 20% provisión red urbana, 65% provisión privada y 15% otros. Entonces, mayoritariamente se usan aguas superficiales y el tema del agua subterránea es minoritario en el caso de los suministros industriales. Veamos ahora la clasificación que nos interesa de las aguas para uso en industria. Vamos a tener tres grandes, o hemos dividido en tres grandes grupos, que son el agua potable, el agua industrial y el agua contra incendio. En el caso de, siempre estamos hablando de agua para uso industrial, en plantas industriales. El agua potable puede usarse natural, o sea, a la temperatura ambiente, o refrigerada. En el caso de el agua industrial, tenemos a su vez distintas subdivisiones, que son agua para uso sanitario,
esto es para los baños, para limpieza, que por supuesto fría o caliente, agua de refrigeración y agua de procesos. El agua de refrigeración también parte del proceso de la circulación en refrigeración. Puede ser fría y parte en caliente. Justamente si es para refrigeración es para tomar calor y enfriar alguna máquina. Entonces, el agua de refrigeración es el agua que se usa en plantas industriales donde tengo requerimientos de enfriar equipamiento o máquinas. Por ejemplo, una planta que se dedica a una automotriz, una autopartista que hace inyección de plástico, tiene máquinas inyectoras plásticas. Las máquinas inyectoras plásticas, para que se lo imaginen, es básicamente una jeringa muy grandota que se llena con material plástico fundido y un pistón hidráulico con a base de aceite, con una bomba hidráulica, comprime esa jeringa grandota dentro de una matriz donde está el molde, mejor dicho, dentro de un molde donde está la matriz del elemento a conformar y se llena con plástico. Entonces, esa máquina que funciona en un ciclo de producción continuo requiere refrigeración. Requiere refrigerar dos cosas. El molde, donde se va a conformar la pieza, y por otro lado, el aceite hidráulico, el aceite que se usa para la compresión de ese material plástico. Entonces, eso, tanto el aceite como el molde tienen intercambiadores de calor, y esos intercambiadores de calor tienen una circulación de agua, que se conecta a ¿qué? Se conecta a la red de agua industrial de refrigeración de la planta. Entonces, la planta tiene una red especial que ustedes en el práctico seguramente les va a gustar proyectar, por donde circula agua fría o agua a baja temperatura que alimenta los intercambiadores de calor de las máquinas que tenemos en planta, y luego el agua caliente se retorna por otra rama hacia un elemento enfriador. Lo más común es, y lo más barato y eficiente, es usar una torre, lo que se llama una torre de enfriamiento. Es un intercambiador de calor, agua-aire. Bastante eficiente. Dependiendo de los procesos, hay distintos tipos de intercambiadores de calor. Seguramente en el práctico se los van a contar, pero no solamente se usan torres de enfriamiento. En algunos casos, para tener temperaturas muy precisas de enfriamiento de agua, se usan lo que se llaman los chillers, enfriadores. Volviendo a la industria de inyección plástico, es regla o es muy común que los moldes de las inyectoras se enfrían en una red de agua que va a los chillers porque mantiene una temperatura muy precisa de agua, y el resto, la parte hidráulica de las máquinas, va a una torre de enfriamiento que la regulación de temperatura es más gruesa y no nos interesa. ¿Por qué si nos interesan los moldes? Bueno, porque los moldes se deforman por temperatura, entonces necesitamos que la temperatura del molde sea constante. Bien, eso en cuanto al agua, pero es el caso de las inyectoras. Hay un montón de herramientas y de procesos industriales que tienen maquinarias que necesitan refrigeración. Y en el caso del agua industrial de uso en procesos, es el tipo de agua que forma parte del proceso mismo, o forma parte ya sea del proceso de manufactura o del producto que estamos fabricando. Esto es, por ejemplo, como les hacía comentario recién, el caso de una bebida, cualquier tipo de bebida, de estas que se consumen gaseosas, es la mezcla de un jarabe que se fabrica en laboratorio a cantidades industriales, y ese jarabe luego pasa por un dosificador continuo donde se mezcla con agua, y eso se embotella y luego se le coloca CO2, anhídrido carbónico, para
generarle las burbujitas y el gas. Entonces, en ese caso, el agua forma parte del producto. Por lo tanto, las cualidades que debe cumplir esa agua son especiales en cuanto a su calidad, potabilidad, etc. Otro proceso que usa agua como parte del proceso es toda la industria de panificación alimenticia. Todo lo que sean galletitas, por ejemplo, se dosifica mezclas de harina, sal, azúcar, agua, se hace la masa, después pasa al microdosificado, se le agregan los sabores, esos sabores exquisitos que creemos que estamos comiendo manzana, durazno, galletitas de frutilla, etc. Y son todos ésteres. Y bueno, y luego va, por supuesto, continúa el proceso a la cinta de inyección y al horno continuo. Pero en este caso, bueno, el agua forma parte del producto. Por lo tanto, esa agua va a tener calidades requeridas por el propio proceso de fabricación de ese producto. Y por último, yo aquí he relatado todas las distintas aguas y creo que las filminas que siguen, cada uno habla del mismo tema, pero bueno, nos adelantamos. Y por último, el agua contra incendio, que vamos a ver más en detalle en un par de clases, pero a modo de previa, no necesita ser potable, ya que nos interesa la capacidad refrigerante del agua, porque va a ser utilizado para restar calor al fuego, o sea, nos interesa su capacidad de termotransferencia y no la vamos a tomar. Por lo tanto, la calidad del agua no es importante, simplemente que nos interesa y la disponibilidad y la cantidad. Necesitamos por normativa una cantidad determinada de agua en función del riesgo que vamos a proteger. Pero sobre eso vamos a volver más adelante. Bueno, ya habíamos hablado de esto, pero vamos a volver. Veamos qué nos dice el ingeniero Manabela y el ingeniero Salomones sobre el agua potable. Dice, es aquella que es apta para consumo humano y bioanimal. Para que el agua sea potable, debe tener ciertas características de pureza desde el punto de vista físico-químico y considerando aspectos bacteriológicos debe contener pocos microorganismos y que ninguno sea patógeno o productor de enfermedades. En el caso del agua industrial, o mejor dicho, el agua potable para uso en ambientes laborales, está regido en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que dice, no sé si ustedes la conocen, es la Ley 19587, que dice cuáles son las características que debe tener el agua para consumo en ambientes laborales. Entonces, toda planta tiene que hacer en tiempo que le requiere el organismo pertinente un análisis de agua. Ese análisis de agua tiene que tener ciertas características y estar aprobado, por supuesto. Que dice los niveles de turbiedad, color, olor, sabor, el pH, los sólidos disueltos totales, y fíjense, por ejemplo, en la cantidad de bacterias coliformes, etcétera, Piocyanea, etcétera, no debe contener. Entonces, bueno, da las características que debe tener el agua para consumo, agua potable. Yo, en general, las plantas que conozco, las industriales, todas hacen su estudio. Digamos, la empresa que las asiste en higiene y seguridad les hace el estudio de calidad de agua, mejor dicho, toma las muestras y después un laboratorio lo hace y emite que suele ser el CEPROCORA, y hace la medición de los parámetros que tiene esa agua para que sea apta a consumo.
Dice, el pH debe estar comprendido entre 6 y 8. ¿Se acuerdan lo que era el pH? El pH era el potencial de hidrógeno, que era, bueno, el valor ese es 6 y 8, sale de un logaritmo decimal de 1 sobre H, que son los iones de hidrógeno, en gramos por litro. Lo que tenemos que saber del pH, o recordar, es que se toma un valor de 7 para el agua pura. Para valores mayores que 7, decimos que tiene un pH básico o alcalino, y para pH menores que 7, más bajos, pH de 6 en este caso, decimos que el agua tiene, que es un medio, o el agua es ácida. Entonces, tenemos alcalinidad para pH alto y tenemos acidez para pH bajos, por debajo de 7. En el caso del agua potable, se toma un rango entre 6 y 8. ¿Por qué tenemos esa variación? Y bueno, por las sales contenidas que hay en el agua. Nos interesa el pH sobremanera para el agua de refrigeración o el agua de proceso, pero ya vamos a volver sobre eso. Puede ser natural a temperatura ambiente o refrigerada, en el caso de agua fría. La cantidad de agua potable está condicionada al tipo de industria y al número de operarios. Estos valores se encuentran tabulados. ¿Dónde? En la ley, en la 19587, estipula cuántos litros por persona son necesarios dependiendo del tipo de actividad. Entonces, cuando uno va a concebir, a diseñar una instalación industrial y tiene que saber cuáles son los requerimientos, bueno, dependiendo del tipo de uso, la normativa le va a decir que necesita, y dependiendo cuántos operarios activos tienen planta, o personal activo en planta, va a poder estimar cuántos litros son requeridos para el funcionamiento. Y además de eso, tener en cuenta un valor de acumulación de unas 24 horas o de un día de trabajo, por las dudas que ocurra algún corte por mantenimiento, etcétera, no perder el ciclo de producción por falta de agua. La presión de suministro para uso de agua potable es de, ahí dice, 1,5 presiones atmosféricas, que es el equivalente prácticamente a 1,5 bar. Una presión relativamente baja, pero más que suficiente. Y los materiales empleados en instalaciones de agua potable tienen que ser cañerías que no vayan ni a agregarle ni sabor, ni olor, ni contaminantes, ni residuos al agua que vamos a tomar. Por lo tanto, no se usan, por ejemplo, el hierro negro o el acero aleado, que sí se usa, por ejemplo, en agua industrial. No se usa plomo, está prohibido. En el pasado, hasta los años 60, 70, se usaban cañerías de plomo. Y eso es tóxico. Entonces, ¿qué se permite? Y en la mayoría de los casos se usa plásticos porque son baratos. No todos los plásticos, se usan plásticos que sean compatibles para uso de agua potable. Hay otros plásticos que degradan y pierden microplásticos, parte del polímero, en el torrente de agua y lo consumimos. Entonces no se usa. Por ejemplo, el PVC no se puede usar para agua potable. Sí se usa el polipropileno y el polietileno. Se usan latones y también el acero inoxidable. Lo que pasa es que el acero inoxidable es caro. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar instalaciones de agua potable con acero inoxidable? Y las vamos a encontrar en agua que, más que para uso de agua potable para el consumo, sea parte del proceso, porque es bastante caro tener instalaciones de acero inoxidable.
Bien, decíamos que el agua sanitaria es el agua destinada dentro del agua industrial a la limpieza de los sanitarios, a la limpieza de planta. Entonces, como no es un agua de consumo, no necesariamente tiene que ser potable. Recordemos que el proceso de potabilización es un proceso que tiene sus costos. Si tomamos agua de la red pública, esa agua ya es potable, por supuesto. Pero si vamos a tomar agua de alguna fuente superficial o subterránea, el proceso de potabilización va a tener un costo extra, va a ser un agregado, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo que potabilizar el 100% del agua que saco de un pozo, mi planta potabilizadora va a ser importante. Mientras que si solo potabilizo el agua que necesito para consumo humano, y el resto del agua, manejando los parámetros, puedo utilizarla, por ejemplo, agua sanitaria no potable, bueno, me estoy ahorrando que mi planta de potabilizadora sea más chica, ya que no tengo requerimiento de potabilizar todo el agua. Entonces decíamos que no necesariamente tiene que ser potable el agua para uso sanitario, pero no debe contener patógenos, organismos patógenos, virus, bacterias, etc. El agua de refrigeración, bueno, ya les hice el comentario que es el agua que se usa para enfriar o para tomar calor de máquinas industriales, máquinas de procesos. Generalmente no es potable, no porque no pueda hacerlo, sino que porque lleva en muchos casos aditivos, glicoles, etcétera, para mantener los, eh, las temperaturas o que no se congele en caso de que haya cañerías expuestas. Entonces, no es un agua potable. Lo que nos interesa es su capacidad de transferencia de calor. Y acá tenemos un comentario sobre el pH que debe ser 7. Tomemos que sí, tomemos que el pH tiene que ser 7, tiene que ser un agua que sea prácticamente neutra. Hay, eh, hay requerimientos de las distintas máquinas y de los distintos equipos de enfriamiento de agua que en sus especificaciones dan los rangos de pH en los que se pueden mover, o sea, aceptan un agua de un pH de tanto y tanto. Pero ¿por qué nos interesa que el pH sea 7? Porque decíamos que si el pH es menor que 7, digamos que tenemos un agua con un pH de 5, es un agua que tiene un alto contenido de acidez, es un medio ácido. Si es ácido y tenemos cañerías de acero y elementos intercambiadores que son metálicos, lo que va a hacer eso va a carcomer, va a arruinar nuestra instalación. Va a atacar el ácido, la instalación, y la va a arruinar, ya sea las cañerías, ya sean los intercambiadores de calor en las máquinas, etc. Entonces no puede ser ácido. Entonces vámonos al otro extremo, que sea alcalino, que sea básico. Y en el caso de que, digamos, un pH de 8. Cuando tenemos un pH 8, quiere decir que tenemos en suspensión eh, carbonatos, sodio, etcétera, en esa agua. Entonces, en lugares de baja circulación, en los intercambiadores, en puntos donde el agua no tiene mucha velocidad, vamos a tener depósitos de sales, de calcio. Entonces, eso va a generar obstrucciones en dos distintos elementos. Entonces, no podemos tener un agua que sea ni muy, mejor dicho, que no sea ni alcalina, ni que sea ácida. ¿Por qué? Porque arruina nuestra instalación. Por eso se busca que el pH sea 7. ¿Y qué se hace? Se mide cada 15 días, bueno, en algunos casos todas las semanas, se hace una medición para saber que esa agua está en esas condiciones, porque si no, arruina los equipos.
¿Y por qué podría variar el pH a lo largo del tiempo? Y bueno, porque hay agua de reposición. Tengamos en cuenta que el agua es tomada de un reservorio o de un tanque que tenemos, que el agua es tratada, se bombea a las máquinas, toma calor, vuelve, pasa por elementos refrigerantes, las torres de enfriamiento, el chiller, etc. En el caso de las torres de enfriamiento, están abiertas a la atmósfera, entonces hay una cierta pérdida de agua por evaporación, entonces tiene que haber una reposición de agua. Entonces, a medida que le agregamos, reponemos agua, va cambiando el pH del agua que tenemos almacenada. Entonces, tenemos que controlar esa agua con mayor frecuencia. La tendencia actual es, para evitar eso, es usar sistemas de enfriamiento intercambiadores de doble circuito, de circuito cerrado. Entonces, que el agua de refrigeración de planta no esté en contacto con la atmósfera, se refrigera por otro circuito. Eso hace que las características del agua varíen poquísimo. Pero es más caro. O sea, un intercambiador de ese tipo cuesta más caro que una torre de enfriamiento. Pero les cuento para que sepan que en muchas plantas donde tienen torres de enfriamiento desde hace muchos años y ya está amortizada la inversión, cuando tienen que renovar sus equipos de enfriamiento pasan a instalaciones de doble circuito o de circuito cerrado. Bien, y el agua de proceso, decíamos que puede ser potable o no. Su calidad depende y está relacionada con el proceso, es decir, si es una materia prima o no. Por ejemplo, en la industria láctea, la elaboración de bebidas, el agua debe ser potable. Cuando la presión y el caudal dependen de la máquina a utilizar. Pero en cuanto a la presión, claro, sí. En general, está, excepto el agua sanitaria, que está regida, que dice que tenemos que tener una presión de 1,5 bar, el resto está todo definido por los consumos. Esto es, en el caso de agua de refrigeración, por cuántas máquinas vamos a alimentar, qué tamaño de planta tenemos, etc. Y en el caso del agua de proceso también, cuál es la cantidad de agua que se va a agregar al producto que estamos produciendo. Y la reserva tiene que ser lo suficiente para que no se corte el ciclo de producción. Por lo tanto, un día de reserva de agua. Bueno, y dijimos que agua contra incendio, ya vamos a volver, vamos a tener toda una clase para hablar de eso. Bien, ¿qué tratamientos básicos existen con, o debemos tener en cuenta con las aguas de uso industrial? Bueno, decíamos que hay aguas que no nos interesan que sean potables. Bueno, no es que no nos interesan, sino que potabilizarlas no nos agrega mucho, ya que no las vamos a tomar. Hay aguas que nos interesan que su pH sea 7, por lo tanto tenemos que quitarle o tenemos que modificarle el pH en función de si es ácida o es alcalina. Y hay otras aguas que van a ser para el consumo humano, por lo tanto vamos a tener que constatar que sea potable y todos los procesos que hacen falta. Entonces, existen distintos tratamientos en función de lo que necesitamos. Los tratamientos básicos son la decantación, la coagulación o floculación, mejor dicho, coagulación y floculación, es un proceso escalonado. La alcalinización, la desinfección, el filtrado. Y después tenemos procesos especiales que son la desmineralización mediante zeolitas, mediante resinas, y un adicional que no está dentro de estas aguas industriales, que es la desoxigenación, pero que sí nos interesa mucho para cuando veamos vapor. Las instalaciones de vapor necesitan, bueno, trabajan con agua.
Y como sabemos, ahí dice desoxigenación, quitarle el oxígeno al agua. ¿Por qué? Porque el oxígeno es un oxidante. Entonces, las instalaciones de vapor que trabajan a alta temperatura, el contenido de oxígeno, si el agua está altamente oxigenada, va a generar oxidación en las instalaciones. Por lo tanto, buscamos reducir la cantidad de oxígeno disuelto en agua mediante procesos de desoxigenación, que básicamente es hervirla. Bien, entonces, ¿cuáles son los tratamientos básicos? Profe, una La pregunta. decantación, sí, ¿El agua no tiene un solo átomo de oxígeno? Si le saca el sí, oxígeno, ¿no sería hidrógeno? sí, pero esa es la composición como el agua, digamos, propiamente dicha, pero tiene gases disueltos en función del batido, de dónde vino el agua, o de materia que eh, está mezclada. Por ejemplo, podemos tener sulfatos, carbonatos, etcétera, que estén vinculados con oxígeno. Entonces lo que se hace es quitar todo eso. No es que vamos a convertirla en un isótopo eh, de agua, o sea, convertir en agua pesada. No, lo que hacemos es todo el oxígeno, el aire que está en disolución, se lo trata de minimizar. No es que hacemos una conversión química del agua. Claro, gracias. Está bien la pregunta, porque uno diría, si el agua es oxígeno e hidrógeno, le quitamos, ¿qué nos queda? Todo hidrógeno. No, claramente no. Eh, Seguimos teniendo agua, solo que ese oxígeno que está eh, mezclado, digámosle aire, es aire, pero el aire mayoritariamente es oxígeno, un 21%. Bueno, queremos restarlo para que nos quede agua pura. Bueno, estábamos en los tratamientos. Bueno, la decantación es un proceso de separación de los sólidos, o sea, si tenemos un agua que arrastra sólidos en suspensión, aquietándola, o sea, bajándole la velocidad en una pileta, esos sólidos van a decantar y vamos a quitarlos. Y además vamos a pasarlos por filtros que van a encargar, bueno, más abajo está el proceso como separado, pero los filtros se encargan de impedir que circulen los sólidos de cierto tamaño. O sea, la decantación y el filtrado son procesos de limpieza o de obstrucción de circulación de sólidos. Estamos hablando de, en el agua, pequeños sólidos, ¿no? Pero desde el punto de vista molecular, son grandes. ¿Por qué hago esta distinción? Porque tenemos luego un proceso de coagulación y floculación en el que lo que buscamos es filtrar pequeñísimos sólidos en suspensión que se llaman, ya lo van a haber visto en fluidos, se llaman coloides, que son sólidos que pasan a través de los filtros y no tenemos forma de filtrarlos, porque son muy pequeñitos. Y tampoco decantan porque están estabilizados desde el punto de vista de sus cargas eléctricas. Entonces se repelen entre ellos y nunca se generan partículas de un tamaño importante. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se usan procesos de floculación en los que se rompen o se desestabiliza ese limbo iónico y hace que se formen partículas, o sea, se empiecen a aglutinar, se empiecen a traer y se formen sólidos de mayor tamaño. Y de esa forma pueden decantar o pueden ser filtrados. Uno de los más utilizados de los elementos floculantes es el sulfato de aluminio. Los que alguna vez hayan tenido que mantener alguna pileta habrán visto que viene un producto que se llama precipitante, etcétera. Bueno, es un floculante y es sulfato de aluminio que se agrega al agua y permite justamente que se formen partículas de mayor tamaño de esa turbiedad que uno ve, que son todas esas partículas pequeñísimas que no decantan.
Y de esa forma uno puede separar esas pequeñísimas partículas. Luego tenemos los procesos de alcalinización, que es para subir el pH, cuando necesitamos subir el pH porque el medio es ácido. Desinfección mediante la cloración, esto es para matar todo elemento patógeno que pueda haber en el agua. En el apunte estaba viendo recién, dentro de los reactivos coagulantes hay un error de tipeo, que en el apunte de Gian Manabela, que dice, bueno, los distintos coagulantes floculantes, lista el sulfato de alúmina, sulfato férrico, cloruro férrico, y acá dice aluminato sádico. Eso es un error de tipeo, no hay aluminato que sea sádico, es aluminato sódico. Pero bueno, se ve que el corrector le agarró para ese lado. Bueno, y luego tenemos los distintos tipos de desmineralización, que bueno, tienen que ver con, hay una gran cantidad de procesos de desmineralización que depende qué cantidad de minerales tengamos en suspensión y cuáles queremos, evitar. Por ejemplo, tenemos intercambio iónico, tenemos la destilación, este es el caso de convertirlo, quitarle ciertos minerales, por ejemplo, la sal, al igual que la ósmosis inversa. El proceso de ósmosis inversa es un proceso que es bastante difundido, que consiste en hacer pasar por una membrana, mejor dicho, poner el agua salina de un lado y del otro, de un lado de la membrana, que va haciéndola pasar por ósmosis, que es muy eficiente a la hora de desalinizar. Es el proceso que usan mayoritariamente para desalinizar el agua. Pero no quiere decir que solo sirva para desalinizar. Puede filtrar o separar la mayoría de los metales en suspensión que puede haber en el agua. Es muy eficiente. Pero ¿qué pasa? Las membranas no son porosas, por lo tanto no se usa para un filtrado porque se tapan las membranas y hay que frenar el proceso, limpiar, recambiar, etc. Entonces se trabaja con agua ya relativamente limpia, pero que esté salada, y el proceso de ósmosis se usa solamente para desalinizar. Es muy empleado en la inmensa mayoría de países que no tienen acceso al agua potable. Mejor dicho, que no tienen agua potable de una fuente superficial, de ríos, de lagos, sino que tienen que tomar agua salada. Y en algunos, bueno, conozco algunos barrios cerrados aquí que están en el medio de las sierras y que, bueno, toman de perforación y tienen plantas de ósmosis inversa para purificar el agua. Así que también hay usos, digamos, domiciliarios de ese proceso. Las formas de almacenamiento, vamos a hacer un comentario rápido de esto, porque cuando veamos instalaciones con diseño vamos a volver sobre cisternas y vamos a hablar bastante más seguido. Tenemos distintos tipos. Tenemos cisternas con sistema de bombeo. Una cisterna es un tanque que está bajo nivel, por lo tanto no tenemos una presión positiva estática, tenemos que usar bombas para la presión que necesitamos para alimentar nuestra red. Podemos tener tanques elevados o sistemas vistos. En el caso de los tanques elevados, cuanto más subimos el tanque, vamos a tener una altura Z en nuestro sistema, que nos va a dar una presión
que va a dar una presión positiva a nuestra red. El tema es el siguiente, que cuanto más elevo el tanque, más caro es la infraestructura que necesito para ese tanque. Cuanto más litros debo elevar, más caro es también. Por lo tanto, los tanques elevados se usan para valores o para volúmenes de agua relativamente bajos. Por eso vemos que en las casas tenemos tanques elevados porque el volumen de agua requerido es relativamente bajo. Para uso en industria, elevar un tanque de muchos litros o de un gran volumen es bastante caro. Por lo tanto, se trabaja con sistemas de bombas. En cuanto a los materiales, bueno, cuando veamos incendio vamos a ver un poco sobre eso, pero a modo de previa, no hay una solución perfecta del tipo de material que se requiere para un tanque de agua. Eso está regido más bien por variables de que para pequeños volúmenes hay ciertos materiales que son más baratos y para grandes volúmenes hay ciertos materiales que son otros materiales que son más baratos. Por ejemplo, para grandes volúmenes de agua, los tanques de hormigón o las cisternas de hormigón son más eficientes. Para un poco menos, ya trabajar con tanques metálicos, y para pequeños volúmenes, tanques de materiales plásticos o resinas con fibra de vidrio. Entonces, los materiales varían en función del volumen de agua y también de la disponibilidad que tenemos de esos materiales. No es lo mismo construir una cisterna en una ciudad, una gran cisterna en una ciudad, donde tenemos disponibilidad de una planta de hormigón elaborada. Entonces, a tal hora encoframos todo, programamos a qué hora van a venir los camiones, los mixer, para descargar el hormigón, para llenar la cisterna. Eso en la ciudad se puede hacer. Si yo tengo una planta que está en el medio del campo, cuando llegue el camión ya va a tener el hormigón seco dentro del tanque. Entonces, no se construyen de hormigón, sino que se construyen prefabricadas o en acero. Entonces, hay distintas variables técnico-económicas que hacen que el material o el tipo de cisterna varíen en función de los requerimientos y de las disponibilidades que tenemos. Bien, todo esto era para que ahora sí veamos los sistemas de distribución de agua. Entonces, consideraciones. Se necesitan instalaciones particulares para cada tipo de agua, denominadas instalaciones auxiliares de agua. Es lo que comentamos recién, que dependiendo si es uso de agua potable, industrial o para incendio, cada una va a tener sus requerimientos especiales. No hay un solo parámetro de diseño. Y se deben considerar reservas para 1 o 2 días de trabajo en caso de algún problema de desabastecimiento para cada tipo de agua. Esto es así para las aguas. Vamos a volver un segundito. Acá. Esto es así para cuando tratamos de agua potable o para las aguas industriales. En el caso de agua de incendio, la cantidad de agua necesaria o que vamos a acumular no está dada por las 24 horas, sino que por la normativa. La normativa de incendio, hay normativa internacional que usamos nosotros en Argentina para diseñar. Volveremos sobre eso más adelante cuando veamos incendio, pero la normativa de incendio, en función del riesgo a proteger, va a decir cuánto es la cantidad de agua que necesitamos durante cuánto tiempo. Entonces, en la mayoría de los procesos tomamos una jornada laboral, 1 o 2 días de trabajo. En las instalaciones contra incendio va a estar especificado por la normativa de aplicación. Y van a ver que la cantidad de agua de incendio siempre es muchísimo más que la que hace falta para los otros procesos. Bueno,
se debe asignar una calidad de suministro. Y luego tenemos que la velocidad del fluido, para evitar acumulaciones de impurezas en las zonas de baja velocidad, no debe ser menor a 0,3 metros por segundo y se acepta un máximo de 6 metros por segundo. En la práctica, para evitar ruidos, chillidos molestos en la instalación, se utilizan velocidades de fluidos de entre 0,5 a 2 metros por segundo. Bueno, vamos a hacer un comentario sobre esto. Aunque dentro de unos minutos vamos a ver unas formulitas, pero no tengo para rayar la pizarra, pero recuerden una cosa. ¿Se acuerdan que el caudal aquí era igual a B por A, a la velocidad por el área? Entonces, si yo tengo que conducir un determinado caudal de agua, la velocidad, o sea, pongamos un caudal constante. Si yo trabajo con bajas velocidades, ¿qué va a aumentar para mantener ese caudal? El área. Por lo tanto, voy a tener que usar diámetros mayores de cañería. Si trabajo con altas velocidades, voy a poder disminuir el área de paso, por lo tanto, con diámetros menores de cañería. Entonces, siempre tratamos de trabajar con las mayores velocidades que nos admitan los diseños. ¿Por qué? Para economizar caños, para trabajar con los diámetros menores. Esto no quiere decir que uno tenga que diseñar todo a 6 metros por segundo. No es así. Generalmente se trabaja entre 2 o 3 metros por segundo para las instalaciones de agua en las alimentadores principales, y puede haber en un caño chiquito, en una cometida, un equipo, velocidades mayores. Pero tengamos en cuenta eso. Entonces, si a la hora de diseñar y hacen la planilla de cálculo, no se vayan a velocidades de 0,3, 0,5 metros por segundo, porque lo que quiere decir es que están trabajando con velocidades tan bajas que están sobredimensionando las cañerías. Entonces, traten de trabajar con velocidades más altas. Y no mayores de 6, ¿por qué? Porque arriba de 6 metros por segundo, ahí no solo el agua circula a muy alta velocidad, nada más no es muy alta velocidad, a una velocidad que van a sentir en las cañerías la circulación, sino que entran en su límite de validez una de las fórmulas más famosas de uso para diseñar cañerías, que es la de Hazen-Williams. Ya lo vamos a ver en un ratito. Entonces, velocidades de diseño, bueno, 2 metros por segundo, está bien. La base del tanque debe estar a 15 metros de altura para asegurar una presión suficiente de funcionamiento de 1,5 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, eso en el caso que tengamos tanques elevados. Si se necesita mayor presión, habrá que darle mayor altura. Bueno, pero como les decíamos recién, cuanto más alto, más caro. Entonces, muchas veces es más práctico trabajar con sistemas de bomba. Además, hay instalaciones que van a requerir más presiones que 1,5 bares. Entonces, vamos a tener que trabajar con bombas sí o sí. En el caso de agua potable o agua para consumo potable, que dice que debe ser 1,5 bar, bueno, con un tanque elevado nos basta. Hay que considerar las pérdidas de las cañerías, las válvulas y accesorios existentes en la instalación. Estos valores de pérdidas deben sumarse a la altura de pérdida. En caso de problemas de tanque, deberá haber algún sistema alternativo, por ejemplo, alguna perforación propia que brinde una provisión adicional. Bueno, siempre y cuando quieran hacerlo. Veamos un segundito antes de ir a más detalle de la instalación propiamente dicho, una clasificación de los sistemas de distribución. Tenemos distintas formas o distintos modos de diseñar las redes de distribución. Uno de ellos es sistema ramificado o red de distribución ramificada. Fíjense, tenemos
la cañería principal o de servicio de alimentación público, la red pública, una válvula de aislamiento, cisterna, y de nuestra cisterna tenemos, bueno, aquí le he puesto, en realidad aquí hay una válvula de retención que no está bien dibujadita, pero tenemos la succión, nuestra bomba, válvula de retención para que el agua no vuelva, ¿a dónde? A un tanque elevado. Y del tanque elevado, de forma ramificada, se alimentan todos los consumos. Esta es una instalación o un sistema relativamente simple de diseñar y de calcular. ¿Por qué? Porque, ya vamos a ver, sabiendo el consumo y la presión que necesitamos en cada uno de los puntos, se calcula rama por rama, y donde hay simultaneidad de caudales, bueno, se suman los caudales. Pero es básicamente bastante... Sí. ¿Por qué se usan tanques elevados si igual hay que subir el agua hasta el tanque con una bomba? Y bueno, porque hay dos cosas. Acá está simplificado esto, ¿no es cierto? Pero de esa forma tenemos desvinculado el caudal de consumo que tenemos acá de esto. O sea, si yo acá tengo una reserva, estas bombas no necesariamente tienen que tener el caudal del consumo de la planta. Son bombas de reposición, llenan la cisterna y la cisterna me trabaja como un pulmón. Entonces, este caudal puede ser mucho mayor, este consumo, que el de estas bombas. Son las bombas chiquitas, simplemente elevan a la cisterna esta, el que se encarga de acumular el caudal de agua que voy a necesitar es este tanque. Esa es una de las soluciones. Otra es que de esa forma, ante un corte de suministro, yo me aseguro que siempre tengo disponibilidad de agua para mi red. Entonces, yo puedo elevar, y si se cortó el agua, bueno, siempre tengo agua en la cisterna, en el tanque elevado. Mientras que si solamente bombeara de la cisterna y se me corta el suministro eléctrico, no tengo forma de alimentar mi red. Pero si el Esto caudal del sí, tanque, si el caudal que sale del tanque fuera más grande que el que aportan las bombas, ¿no se vaciaría también lo mismo? claro, pero justamente trabaja como un acumulador. Este tanque no tiene el tamaño del diámetro del caño. Tiene un volumen determinado que dice en cuántas horas se va a vaciar. Ah, claro, ya entendí. Gracias. O sea, yo dispongo, si yo tengo, a ver, caudal en litros por minuto por una proyección de cuántos minutos quiero de autonomía, o sea, multiplico por minutos, me quedan litros, o sea, me queda el volumen, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo un requerimiento de tantos litros por minuto por 60 minutos, por 120 minutos, por lo que sea, multiplico eso y me va a dar cuántos litros debo acumular, y esos litros los puedo acumular en este tanque. Entonces yo me aseguro que al caudal de consumo que tengo acá, voy a tener una autonomía de tantos minutos o tantos días. Si se corta, la alimentación está. Que en realidad hoy en día se usa, habiendo aparecido los sistemas hidroneumáticos, esto se usa menos. Es común en edificios construidos hasta hace 10 años, pero en la actualidad en los edificios cada vez más se usan los sistemas hidroneumáticos, que se evita de tener tanque elevado. Más adelante vamos a ver hidroneumáticos. Y otro sistema, el sistema cerrado, perdón, no cerrado, en anillo, donde tenemos exactamente lo mismo. Le vamos a dar el gusto al compañero que hizo el comentario recién. Podemos tener con tanque elevado o un sistema sin tanque elevado, o sea, directamente de la cisterna alimentar por bombas nuestro sistema en anillo, que bueno, tiene ciertas pros y contras con el sistema ramificado. Las contras son que es más complejo el cálculo, que también el diámetro
medio de cañería es mayor que en el sistema ramificado, pero el pro es que es más robusto desde el punto de vista que puedo tener fallas o cerrar parte del anillo para hacer mantenimiento y alimentar por el otro lado los consumos. Entonces es un sistema que permite tener una mayor continuidad desde el punto de vista del funcionamiento que el ramificado. Para algunos tipos de instalaciones, por ejemplo, para grandes naves industriales, se usa generalmente sistema en anillo que recorre toda la planta y sobre ese se cuelgan los distintos consumos. Ustedes vieron, creo que, bueno, no he visto exactamente qué han visto con Palasolo, pero supongo que habrán visto que existen redes eléctricas en anillo y redes eléctricas ramificadas. Y cada una tiene sus pros y sus contras desde el punto de vista de las caídas de tensión. Bueno, acá hagamos el caudal vendría a ser la corriente y la caída de tensión es la pérdida de carga. Entonces, las mismas pros y contras que existen en una red en anillos eléctrica o en una red ramificada es el equivalente en los fluidos. Bueno, los sistemas cerrados son sistemas que ahora tenemos. Bueno, sí, vamos a llegar. Creo que vamos a llegar. Todo esto para llegar a lo lindo. O sea, estamos contando cosas para llegar finalmente a las cosas lindas. Sistema cerrado es un sistema en el que el agua pasa por el consumo y retorna a la fuente de suministro o de acumulación. Un ejemplo típico es el esquema que vemos acá, que es una descripción bastante simple, primitiva, de una instalación de generación de energía eléctrica mediante una caldera de vapor y una turbina. Entonces, aquí podríamos, mejor dicho, que tenemos esta válvula, es la que permite el ingreso de lo que llamamos el agua de reposición. Acá podríamos tener un tanquecito, en realidad esto iría a un tanquecito. Esa agua es bombeada a la caldera le agrega calor, genera vapor, ese vapor circula por cañerías de vapor hasta la turbina, que es este simbolito que tenemos acá, donde ese vapor se inyecta en la turbina y va pasando por las distintas etapas. Por eso se dibuja así como un cono, porque son distintas etapas de expansión, son ruedas de Álave por donde va pasando el vapor, hace girar esa turbina y esa turbina está conectada mecánicamente a través de un reductor a un generador eléctrico. Entonces mueve la turbina, mueve el generador. Ese vapor se enfría, se condensa a la salida de la turbina, mejor dicho, pasa de un vapor sobrecalentado a un vapor saturado, luego se condensa y es bombeado a una torre de enfriamiento donde vuelve a ser agua y vuelve a inyectarse a la caldera. Y así el ciclo cerrado permanentemente. Hay algún tipo de pérdida que hace que cada tanto se agregue agua de reposición. Cuando veamos vapor, usted me dice, ¿para qué se enfría acá y vuelvo si no mantengo el vapor completamente todo el tiempo? Bueno, cuando veamos vapor vamos a ver que hay distintos tipos de vapor. El vapor que se llama el vapor sobrecalentado es el vapor que tiene capacidad de transferir energía cinética. Por lo tanto, es el que usamos para la generación de energía, que es un vapor seco, donde no hay pequeñas gotitas de agua, porque eso, imagínense que ingresando a alta presión e impactando sobre los álabes de la turbina, la destruyen. Entonces es un vapor que no tiene agua en suspensión y que tiene capacidad de mover la turbina, o sea, transferir energía cinética. Entonces se usa vapor sobrecalentado y ese vapor sobrecalentado, a medida que va dejando energía en la turbina, va reduciendo su temperatura y va condensando.
y necesitamos nuevamente generar vapor sobrecalentado para mover la turbina. Es por eso que se recircula y se vuelve a calentar y se vuelve a inyectar vapor sobrecalentado. Eso es un ciclo de generación mediante en este caso una caldera. Esto puede ser un reactor nuclear o cualquier otro tipo de caldera que genere vapor sobrecalentado. Cuando veamos vapor, vamos a ver que no usamos para uso industrial sobrecalentado, sino que usamos vapor saturado, que es el que nos interesa a nosotros, que tiene capacidad de transferir calor para nuestro uso industrial. Pero eso vamos a verlo dentro de unos meses, dentro de 3-4 meses. Bien. Veamos entonces ya el último tema, que es lo que les va a servir para el práctico. Cálculo hidráulico de tuberías de conducción de fluido. Consideración. Se trata de, volvemos a enfocarnos, estamos hablando de instalaciones de agua industrial. Hay distintos tipos de fluidos, diversos tipos de fluidos que se usan en la industria. Nosotros estamos viendo justamente agua. Es un fluido incompresible, esa es la primera característica. Tubería cerrada y completamente llena de fluido. ¿Está? Acá hacemos todo hincapié. Las fórmulas, la hipótesis, el modelo que usamos es que es un fluido incompresible y que circula mojando o teniendo contacto con toda la superficie interna de la cañería. No circula mitad agua, mitad aire por el caño. Circula agua en toda la circunferencia. Si circulara mitad agua, mitad aire, no se trata de una cañería, se trata de un canal. Y la forma de cálculo de un canal no es la forma de cálculo de una cañería. Entonces son cañerías que están cerradas y completamente llenas de fluido. Porque si no, las fórmulas que usamos para esto no sirven. Tenemos que usar fórmulas para calcular un canal, donde tenemos dos fluidos. Tenemos un fluido compresible, que es el aire, y un fluido incompresible, que es el agua. Entonces es otra cosa. Nosotros, para calcular cañerías de agua, las cañerías van llenas. Circula completamente agua, mojando toda la superficie interna del caño. Esto que parece algo, digamos, trivial o de jardín de infantes. ¿Por qué me dice esto si es obvio? Bueno, es obvio para que entiendan por qué usamos las fórmulas de cálculo que vamos a usar. Porque vamos a calcular cañerías. Si hubiese aire, no son cañerías, son canales. Bueno. Recolección de datos. ¿Qué es necesario? Es necesario determinar el caudal y la presión requerida en los puntos de consumo. Bueno, para arrancar necesitamos saber cuáles son los caudales necesarios de las distintas máquinas, de los distintos consumos que tenemos, y las presiones en los puntos de consumo, o sea, en los lugares más alejados. Tener en cuenta el fluido de trabajo, esto es densidad y viscosidad cinemática. Volvemos, en este caso, trabajamos con agua. Dice dividir el sistema en tuberías, de tuberías en tramos. Definir la longitud recta de tubería desde el inicio hasta el punto de consumo. Cuantificar la calidad y tipos de accesorios, o sea, cuántas válvulas, codos, etcétera tenemos. En el tramo considerado. Si en el tramo considerado existen varios puntos de consumo, tener en cuenta el factor de simultaneidad. 3. Seleccionar la velocidad de circulación del fluido dentro de la tubería. Se selecciona una velocidad de circulación del fluido dentro de la tubería, valores recomendados entre 0,5 o 2 metros por segundo. Bueno, ya les hice un comentario sobre que traten de balancear siempre una velocidad que no sea demasiado baja, porque están sobredimensionando caños. Y además, si es muy baja, van a tener sedimentación, precipitación dentro de las cañerías, se le va a juntar sarro, etc. En algunos casos pueden utilizar hasta 5 metros por segundo. Por eso les digo, el balance generalmente en las instalaciones de agua
si da entre 2, 3 metros por segundo, es una buena velocidad de diseño. No vayan después a decir que el ingeniero Vale nos dijo que usemos 3 Mach para usar el agua, porque no es así. El límite, digamos, se toma como un límite 6 metros por segundo en diámetros muy pequeños, pero digamos, el valor de diseño generalmente 2, 3 metros por segundo es una buena velocidad de diseño. Bien, calcular el diámetro interno del tubo. Entonces sabemos que Q, que es el caudal, es B por A. Entonces la velocidad del fluido por el área. Si reemplazamos área por el área interna de la cañería, es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, por B, la velocidad, y despejamos D, nos va a dar raíz de 4Q sobre B por pi. ¿Qué sería D? D es el diámetro interno. Ustedes me van a volver a decir, sí, es obvio, es trivial. No, porque después cuando hacen ejercicio ponen el diámetro externo, el diámetro nominal o no sé qué cosa. El diámetro interno. O sea, esto todavía no sabemos qué caño vamos a usar. Estamos usando una fórmula que nos dice que relacionamos el caudal y la velocidad con el área de pasaje del fluido. ¿De qué? Por una cañería. Entonces, el diámetro de pasaje va a ser el diámetro interno, el diámetro que está en contacto con el fluido en circulación. Muchas veces hago recalco estas cosas como si fueran chicos de jardín, porque es la forma de que queden claros ciertos conceptos que después les agarran dudas y se equivocan enormemente porque no se les repitió una cosa que era trivial. Entonces, sabiendo cuál es el diámetro interno para la velocidad de diseño que yo tomé y el caudal requerido, voy a seleccionar de tabla o de catálogo una tubería comercial más próxima a ese valor. Entonces voy a buscar una tubería que tenga un diámetro, al menos el diámetro interno que he obtenido recién. Tomo los valores de la cañería comerciales y recalculo la velocidad para verificar que esté dentro de los valores recomendados. Si la cañería es un poquito más grande, bueno, voy a tener una variedad de velocidad. ¿Qué va a hacer? Va a caer la velocidad. Ya sabemos eso. Pero bueno, verifico con los valores comerciales. Luego, calculamos el querido número de Reynolds, que es igual a ρ por B por D sobre mu, donde ρ es la densidad del fluido y mu es la viscosidad cinemática. Y usted me diga, ¿siempre tengo que hacer eso? Ya vamos a ver que siempre no. Es la forma de calcular la circulación de un fluido incompresible no newtoniano, mediante las fórmulas de Darcy-Weisbach. Hay una fórmula más simplificada que la vemos en un rato, pero sepan que la manera de hacerlo clásica es esta. Después está la forma simplificada, que es la que probablemente usen en el práctico. Pero para que sepan de dónde venimos, por qué calculamos como calculamos. Entonces, conociendo el número de Reynolds, luego calculamos las pérdidas primarias por fricción. O sea, nos interesa saber cuáles son las pérdidas por fricción dentro de la cañería. Y ahí tenemos HF, que esto viene del inglés, es head como altura, o cabeza, mejor dicho, significa head, pero significa altura, y F de fricción. Es igual a F por L por B cuadrado sobre D por 2G. ¿Qué hay de raro en todo esto? ¿Cuál es la trampa en esto? F, que es el factor de fricción. ¿Y de dónde sale el factor de fricción? Todavía no apareció el gráfico. Bueno, el factor de fricción
sale del diagrama de Moody. Entonces, la ecuación de Darcy-Weisbach, o si hay algún alemán o descendientes de alemanes, me va a decir que se dice Weisbach, de Darcy-Weisbach, puede usarse sin restricciones para flujo de agua, aceites y otros líquidos en tuberías. Sin embargo, cuando se presentan velocidades muy altas en la tubería, causan que la presión en la salida sea igual a la presión de vapor del líquido. Aparece el fenómeno de la cavitación y valores calculados para el caudal son inexactos. O sea, toda fórmula de esta tiene un rango de aplicación. Hasta 6 metros por segundo de velocidad estamos joya. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando hemos calculado el número de Reynolds? Si el número de Reynolds es menor a 2000, en nuestro diagrama de Moody se encuentra dentro de los flujos laminares. Y si es mayor a 4000, es un flujo turbulento. Y al medio se llama zona de interfase. Entonces, aquí tenemos el diagrama de Moody. Entonces, dependiendo el valor de mi número de Reynolds, pueden ser en esta zona, en los flujos laminares, o por aquí, en los turbulentos. ¿Qué tiene de lindo esto? Que para valores por debajo de 2000, directamente puedo tomar que el factor de fricción, que acá dice coeficiente, el factor de fricción igual a 64 sobre el número de Reynolds. Y si mi número de Reynolds es mayor, ahí ya tengo que calcular la rugosidad relativa para poder obtener el valor del factor de fricción o coeficiente de fricción, puso ahí en la tabla. ¿Ves? Acá, factor de fricción. O sea, ¿para qué estoy haciendo todo eso? Para saber cuánto vale F, para poder calcular cuál es la pérdida de carga en mis cañerías. Entonces, acá tengo Reynolds, necesito saber la rugosidad relativa. La rugosidad relativa, está acá, no está acá. La rugosidad relativa, bueno, hay formas también de utilizar por Abaco, Darcy-Weisbach. La rugosidad relativa es igual a E, que es la rugosidad absoluta sobre el diámetro de cañería. ¿Por qué? La rugosidad absoluta mide cuál es la rugosidad, por ejemplo, en milímetros de una cañería. No es lo mismo una rugosidad de 2 milímetros en una cañería de 1 pulgada de diámetro que una rugosidad de 2 milímetros en una cañería de 15, 20 pulgadas de diámetro, o digamos de 1 metro de diámetro. Entonces, es por eso que se toma en función del diámetro, porque es la forma que tengo una valoración, la rugosidad relativa. ¿Eso sale de dónde sale? Y bueno, sale de tabla de fabricante de los distintos materiales con los que se construyen las cañerías y los estados de conservación. Obtenemos las rugosidades absolutas y de ahí las rugosidades relativas. Bien, esa es la forma de calcular mejor dicho, la pérdida o la caída de presión por fricción en una cañería para un líquido incompresible que circula por dicha cañería. Entonces, no necesariamente para agua, puede ser para distintos tipos de fluidos, dependiendo de los valores de Reynolds, las velocidades con las que trabajamos. Ahora, para agua es más fácil porque hay fórmulas empíricas simplificadas que nos evitan, si nos manejamos dentro de ciertos rangos de diseño, tener que estar haciendo esta búsqueda en el diagrama de Moody, calculando el número de Reynolds, rugosidades relativas, etc. Pero no nos adelantemos, terminemos con esto y ya les muestro eso. Y entonces, una vez que conozco las pérdidas por fricción en la cañería, debo calcular
las pérdidas localizadas o las pérdidas en los accesorios, o sea, cuál es la pérdida que tengo en cada codo o la pérdida que tengo en cada válvula. Y eso se calcula mediante K por B cuadrado sobre 2G. Y K es el factor de pérdida localizada, que lo da el fabricante para cada tipo de accesorio, para cada tipo de diámetro. Entonces, si tiene como dato la longitud equivalente de los accesorios, directamente se utiliza en la ecuación de Darcy-Weisbach considerando como longitud la suma de la longitud recta y la longitud equivalente. De hecho, es lo que se hace. Esas pérdidas localizadas, los fabricantes, bueno, uno consigue tablas que tengan los valores de K, pero también están directamente ya tabuladas como unidades de longitud, o sea, cuántos metros de caño de equivalente tengo de pérdidas para una válvula. O sea, la pérdida de una válvula equivale a, por ejemplo, para un diámetro determinado, a 6 metros de caño. Entonces, yo voy agregando metros de longitud de caño, que son las pérdidas puntuales, a la longitud de cañería que ya tengo, y luego calculo las pérdidas en la cañería. Calcular las pérdidas totales por tramo, que es la suma de las pérdidas de fricción en cañería más las pérdidas localizadas, y si se debe calcular la bomba para suministrar el caudal, se debe plantear la ecuación de Bernoulli en los puntos extremos, inicio y final del tramo, para determinar la altura que se debe suministrar, donde tengo los distintos términos, altura de presión, P sobre ρ por G, Z, altura geodésica 1, B cuadrado sobre 2G, altura de velocidad, menos HT, que son las pérdidas totales, más AHB, la altura que proporciona la bomba. Por supuesto, si yo quiero saber esto, voy a tener que despejar, pasar todo al otro término, y después tengo los valores en el punto 2 de altura de presión, altura geodésica y altura de velocidad. Ese es el método clásico, que si yo trabajase con altas velocidades o con números reinos altos, me haría falta. Pero, ¿qué pasó acá? Se nos acabó la cancha. No, pero no está Hazen-Williams. Acá me hicieron trampa. Bueno, denme un segundo, que está en el apunte eso. Esperen un segundito. Un segundito. Porque no vamos a dejar de ver Hazen-Williams. Ya que lo tenemos, lo vemos. Tiene que estar al final de esto. Denme un segundito. Acá está. Por acá está. Bien. Entonces, esa es la forma de calcular digamos, las pérdidas que hay en una cañería que circula un fluido de manera clásica. Entonces, si ustedes trabajaran con un fluido que no saben qué es, o con altas velocidades, que no sea agua, esta es la forma de proceder. En el caso del agua, como hay gente que ya lo hizo hace años a esto y se cansó de hacerlo, buscó una fórmula empírica, una fórmula de resolverlo que fuera más simple. Y ahí es donde aparece la ecuación de Hazen-Williams, que es esta que vemos acá, clásica, que HC igual a 10,7 por la longitud equivalente, por Q a la 1,85 sobre C a la 1,85 por diámetro a la 4,78. ¿Qué hay de raro en toda en la fórmula de Hazen-Williams? C. ¿Y qué es C? El coeficiente dimensional, que es el coeficiente de pérdida de rugosidad en las tuberías, y que está tabulado. C está tabulado para los distintos valores, para los distintos tipos de tuberías o terminaciones que hay en las tuberías, depende de los materiales. Fíjense una cosita, que tenemos C, aquí está en el denominador. ¿Qué quiere decir? Que a medida que C sea mayor,
Cuanto más grande sea C, menor va a ser HC. Cuanto más grande sea el valor de C, menores van a ser las pérdidas. Fíjense que las tuberías de plástico tienen 150 el C y va decreciendo hasta, por ejemplo, tubería de fundición usados, tubería de palastros roblonadas usadas. O sea, cuanto la terminación superficial es más mala, cuanto más rugosa es, más bajo es C, y cuanto más pulida, contra más suave es la terminación interna de la cañería, más alto el valor de C. Eso para que tengan en mente, les quede esa imagen. Que una cañería plástica va a tener un C alto y una cañería, por ejemplo, de fundición va a tener un C bajo. Por lo tanto, con la de plástico van a tener menos pérdida que con la de fundición. Esta fórmula no es universal. Es una fórmula de aplicación para cañerías de agua. Entonces, las cañerías de agua, para aplicar la fórmula de Hazen-Williams, también Hazen-Williams tiene sus parámetros. Sus parámetros son que los diámetros de trabajo son entre 2 pulgadas y 6 pies. Ese, digamos, son los valores originales de Hazen-Williams. Esto sería entre más o menos 5 centímetros de diámetro a 1,82 m. Y las velocidades máximas, mejor dicho, las velocidades de trabajo son alrededor de 10 pies por segundo, o sea, 3 metros por segundo. Y la temperatura del agua, 60 Fahrenheit, entonces 15,6 grados centígrados. Fíjense que eso es para que los valores sean precisos. En la práctica, muchas veces sin saberlo, se trabaja con un poco corrido de los parámetros límite de Hazen-Williams, pero el error no es importante. El error no es importante. ¿Por qué? Porque es una fórmula empírica. Entonces, el error puede dar en algún decimal. Entonces, fíjense que esto está basado mayoritariamente en este parámetro C, en este coeficiente, y estos valores, fíjense, 150, 140. ¿Y por qué no 143,15, etcétera? No es un valor preciso de laboratorio. Es una fórmula empírica que para instalaciones de agua comunes basta y sobra. Ahora, si ustedes necesitan tener la mayor certeza del diseño, y bueno, hacen lo anterior, trabajan con Darcy-Weisbach. Si tienen que hacer una cañería de alimentación de combustible de un satélite, no van a usar Hazen-Williams, van a usar Darcy-Weisbach con todos los coeficientes, van a medir con un rugosímetro la cañería internamente para saber cuáles son los valores exactos. Pero a eso vamos. La ingeniería lo que hace es poner en una balanza la mejor solución al mejor costo. Para instalaciones de agua de baja velocidad, etcétera, etcétera, la fórmula de Hazen-Williams está más que aceptada. Bueno, y para hacer la primera clase del año y no quedarme sin voz, estoy bien. Preguntas. La presentación esa que usted nos mostró y este apunte, ¿lo vamos a tener nosotros? A ver, denme un segundito. Ahí está. Ahí estamos. El apunte está, sí. Dice, sin válvula de retención se puede dañar la bomba. Bueno, no sé quién. Esa pregunta después me la rehaga de nuevo. Recién la veo en el chat. El apunte tiene que estar en autogestión. Toda la documentación yo la subo a autogestión. Si no está en autogestión es porque el ingeniero Adolfo se le ocurrió bajarla, pero si no, reviso autogestión y la vuelvo a subir. Pero debería estar en autogestión. Ahora, la presentación es del ingeniero Salomón. Tendría que preguntarle a él si me deja que se las pase o no. Generalmente, una vez le hice la pregunta y me dijo que la presentación no, porque si no estudian por el PowerPoint y no leen el apunte. Y el apunte este tema son 30 hojas, no llegan a 30 hojas. Es muy simple. Es muy simple. Fíjense que solo tenemos unas demostraciones, que es Hazen-Williams y Darcy-Weisbach, que lo van a necesitar saber para poder hacer el práctico, y el resto es clasificaciones y usos del agua industrial.
así que no tiene bastante complicación. El que me preguntaba el tema de la válvula de retención, Marco Francisco Cataño. ¿Se fue Marco Francisco? No, estoy de acuerdo, profe. Le preguntaba si la válvula de retención era para proteger la bomba si volvía agua, eso. O para qué sirve la válvula de retención. Bueno, ahí la vemos. Dame un segundito. A ver si acá está. Vamos a cerrar el chat. Así no voy el PowerPoint de vuelta. Si está por acá el dibujito en el apunte. Bueno, acá en esto ya lo vamos a ver más adelante, y un hidroneumático están mal dibujadas, las retención están dadas vueltas, así que eso no funciona. Pero es un error, creo que no se dio cuenta de Giromar Abela cuando las puso. Bueno, aquí está. No están dibujadas las retenciones que dice, no sé qué dice ahí, pero en realidad ahí irían dos válvulas de retención. Bueno, esto tiene el sentido siguiente. Cuando yo tengo una sola válvula con una sola bomba, esto es cuando la bomba deja de funcionar, la columna de agua, a ver si puedo, no, vamos al PowerPoint, que se va a ver mejor. Vamos al PowerPoint. Acá estamos. F5. Bueno, F5, pero acá está. Bien. Si yo tengo esta bomba, tiene la succión, la impulsión de este lado, llena la columna y llena el tanque. Esta columna queda llena de agua y esta altura es mayor a esta. Por lo tanto, cuando la bomba se apaga y deje de funcionar, esta columna se vuelve a vaciar, ¿no es cierto? Entonces, la bomba después tiene que volver a llenar toda la columna para volver a descargar. Pero en el caso de las dos bombas, tenemos válvulas de retención a la salida de cada bomba. ¿Por qué? Porque cuando funciona la bomba 1, esta bomba funciona y bombea, sube el agua. ¿Qué pasa si no tuviesen válvulas de retención? Cuando funciona, llenaría la columna esta, pero el agua circularía por esta bomba de vuelta hacia la cisterna. Entonces tendría un cortocircuito, tendría una circulación de esta forma. O sea, parte del agua subiría y otra gran parte volvería a la cisterna por la otra bomba. Entonces, la forma de que haya un bombeo de una sola circulación es teniendo válvulas de retención en las impulsiones de las bombas. Entonces, el agua sale, chupa de la cisterna, bombea, pasa por la válvula de retención. Cuando viene acá, no puede circular. Entonces, la única dirección de circulación es hacia mi red. Por eso se ponen las válvulas de retención. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna persona más por aquí que desee aprovechar esta oferta? Pero esta clase es simple. Creo que es bastante básica. Es presentación, más que nada. A la 1. A las 2. No, lo que es importante es que tengo 55 personas conectadas. No sé si se han ido o están, pero es importante. Este curso sería ser menos gente. ¿Entiendes? Gracias. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas de esto, nos estaremos viendo el miércoles que viene a las 8:30. Yo mantuve el horario a las 8:30. En realidad el horario de la clase es a las 8. Pero el ingeniero Palazzolo me dijo que con él arrancaban a las 8:30, entonces bueno, ya que estábamos, mantuve como para que tengan unos minutitos más de sueño. Bien, nos vemos entonces la clase que viene el miércoles Chao, a las profe, nos 8:30. vemos. Hasta Chao, luego. profe. Chao, chao. Gracias.